Gracias. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se gozan? Nos gozamos, gracias, hijo, Dios te bendiga. Nos gozamos por los cánticos de alabanza que Dios nos permite entonarle a Él, ¿no? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén, bendito sea Dios. Le voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de San Juan. Bendito Dios. Libro de San Juan, capítulo 8. Vamos a estar leyendo. Libro de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer del 28 al 42. Bendito sea Dios. Les voy a estar leyendo algunas palabras, alguna palabra de la Biblia, ¿no? Algunos versículos, algunos capítulos. Bendito sea Dios. Cuando estábamos en el instituto, los hermanos, los maestros que nos estaban instruyendo en la palabra, nos enseñaron una vez que el predicador profetiza porque la palabra en sí es profecía. Y cuando predicamos, profetizamos o hablamos la profecía que es del Señor, pero yo quiero decirles que aparte de eso, el Señor ha puesto una palabra en mi corazón. No sé para quién sea, pero el Señor dice el Señor: yo te he dado muchas oportunidades, te he hablado muchas veces a tu vida y te he estado llamando porque quiero hacer cosas grandes contigo. Reciba esa palabra, que yo creo que Dios no se equivoca. A veces en nuestra vida también, como humanos, nadie me dejará mentir. A veces tenemos algunos sentimientos, tenemos algunas emociones, tenemos algunas cosas en nuestra vida que decían los hermanos el martes. David y Carla nos mencionaban que hay veces hay cosas en el corazón que se quedan ahí en el corazón por la falta del perdón, ¿no? Mencionaban unos puntos muy claves para nosotros en la vida, y conforme el tiempo va pasando, lo hemos mencionado aquí, yo lo he mencionado. Conforme el tiempo va pasando, nosotros o el mundo, la humanidad o la iglesia de Jesucristo tendemos a diluir el evangelio, tendemos a diluir la palabra, porque a veces nos da vergüenza comportarnos como verdaderos hijos de Dios en la fábrica, en el trabajo, en los files donde andamos con varios amigos, varios compañeros, y a veces nos avergonzamos de decir: yo soy hijo de Dios, yo no fumo, yo no tomo, y no es porque mi pastor o la iglesia me lo impuso, es porque Dios, el Espíritu Santo, ha hablado a mi vida, me ha dicho: ya eso no me conviene, ya eso no es parte de mi vida, ya eso no es parte de mi personalidad o de mi identidad en Cristo Jesús. Pero a veces en esas cosas sí las quitamos. Yo lo he dicho, quizás son pecados o son mañas visuales, la cerveza, el cigarro, pero hay cosas en los corazones que nosotros tenemos que ser muy sinceros con Dios. Muy sinceros, porque veía el día de ayer que el Señor me daba el título de este mensaje, y el título es: los verdaderos hijos de Dios. Y yo pensaba, y hasta comencé un nuevo cuaderno, abrí una nueva página en mi iPad, ¿verdad? Comencé un nuevo cuaderno para predicaciones, pero en el otro cuaderno que tengo estaba inquieto, y aún desde la primera página yo pensaba que ya había dado ese título alguna vez: los verdaderos hijos de Dios. Y le di vuelta a todo el cuaderno y no, en realidad no, pero me di cuenta
que hay muchos títulos que van conforme a los verdaderos hijos de Dios. Algunos, no sé si usted se acuerda, algunos que decían me hubieras dicho, algunos otros títulos como quiero ser sincero con Dios, y algunos más. Y yo decía, bueno, Señor, ¿tú me estás hablando a mí solamente? ¿O será que es para todo el pueblo, para toda la iglesia en general? Porque la palabra que hoy vamos a leer, a mí en verdad se me hizo una palabra más fuerte que Dios nos está hablando. Pero si nosotros queremos estar con Dios por la eternidad, la Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos. No de cualquier gente, no de así cualquier plebeyo, cualquier persona, no, de los valientes es el reino de los cielos. Y los valientes lo arrebatan. Nosotros tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Nosotros no podemos pretender que somos o parecemos como el mundo. No, nosotros somos diferentes. Nosotros, el Señor a nosotros desde que Él decían, si entendiéramos de verdad qué hizo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, al enviar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, otra cosa sería. Por no ofender a nadie, por no decir, llegaríamos casi de rodillas desde las escaleras o algo, por agradecimiento a Dios, agradecidos con Dios por lo que cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Algunos de nosotros han dicho sus testimonios aquí, y muy cortito y rápido y conciso, y cada quien sabe de dónde el Señor nos ha traído, de dónde nos ha librado el Señor. Pero hoy, sin más, quiero decirle el título de esta tarde. El Señor puso en mi corazón los verdaderos hijos de Dios. Y como decía el pastor, pongamos atención, porque yo quiero que en mi vida se haga real esta palabra. Porque yo de verdad, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Porque yo no puedo pretender ir a predicar allá a la calle, a Kerman, a Fresno, a Clovis, a Santana, a Japón, a China, a Filipinas. No puedo pretender ir a predicar la palabra de Dios cuando yo sé que en mi corazón, delante de Dios, no soy un verdadero hijo de Dios. Porque Él lo sabe todo, porque Él lo conoce todo. Y no sería justo. No sería justo que tuviera que ir hasta las Filipinas, pagar un boleto de $1,000 a ir a predicar por lo menos una vez, cuando mi corazón está mal delante de Dios, cuando mi caminar en el Señor está mal. Y déjenme lo doy un ejemplo bien rápido antes de comenzar la palabra. Cuando el Señor Jesús estaba en el crucifijo, estaba crucificado, estaba uno a su derecha y otro a su izquierda. Eran dos malhechores. Por algo los habían crucificado, los habían puesto ahí. Ellos habían hecho algo que merecía estar ahí. Amén. Uno de ellos le decía al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A ese hombre, a ese varón, nadie le tuvo que mandar al instituto, quizás. Nadie quizás le tuvo que decir que fuera a la iglesia los martes y los domingos y en algunas iglesias los jueves. Él solamente con estar allí, con ver la injusticia que estaban haciendo, o quizás con el toque del Espíritu Santo y la presencia del Dios vivo que estaba a un lado de él, él reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y había otro en el otro lado que no reconocía, que dice que él no reconocía, que hasta se estaba burlando. Y aquel le dijo:
¿No reconoces que Él es el Hijo de Dios? Y el Señor, cuando este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor le aseguró, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué oportunidad ese hombre tuvo de ir a pedirle perdón a su vecino? O ir a decirle algo a las personas que él había ofendido, o ir a haber hecho lo bien, por lo cual se había merecido estar ahí en esa cruz. No tuvo oportunidad de hacerlo. Solamente ahí se arrepintió delante de Dios y le dijo, Señor, acuérdate cuando estés en tu reino de mí. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Pero la comparación que hay entre ese hombre y nosotros es de que a nosotros Dios una y otra vez nos da la oportunidad de enmendar nuestra vida, de enmendar nuestro caminar como humanos, de enmendar nuestro caminar en Cristo Jesús, en aquel que proclamamos, en aquel que confesamos, en aquel que predicamos, en aquel que venimos a cantarle. Nos da la oportunidad de enmendarnos para que el día que llegue el tiempo que Él nos llame o venga por nosotros, ese día estemos listos como ese hombre, estemos preparados. Pero ¿cuántas veces Dios nos habla una y otra vez? Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces nos queremos engañar a nosotros mismos y decir o pensar, estamos en la gracia. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón y ya la hice. Yo ya me arrepentí, yo confesé con mis labios, creí en mi corazón y dice la Biblia que soy salvo. Pero nosotros que tenemos tiempo, que tenemos momentos, más tiempo, años, meses, qué sé yo, de aprender la palabra, la Biblia en los encabezados nos habla, nos dice la pareja y el matrimonio. Nos dice cómo vivir el hombre y la mujer, su esposo con su esposa. Nos dice los encabezados los padres y los hijos. Porque Dios nos va enseñando a través de su palabra cómo ir quitando las asperezas de nuestro corazón, de nuestra vida, para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Para que podamos hablar con libertad que somos verdaderos hijos de Dios, con convicción que somos verdaderos hijos de Dios, que podamos orar por los enfermos y sean sanados porque somos verdaderos hijos de Dios. Y no venga cuando nos llamen a orar, cuando vamos de camino a orar, no venga el enemigo y nos diga, sí, nah, porque es experto en eso. Pero cuando nosotros nos paramos firmes y decimos, sí, enemigo, lo que tú estás diciendo sí es cierto, pero ya me arrepentí, ya pedí perdón, ya hice las paces, ya me metí con el Señor, ya le dije al Señor que me perdonara y yo voy en el nombre de Jesús. Pero a veces el enemigo nos gana. Pero yo veía ayer, nos gozamos. Pero también la Biblia dice que el Señor añade a los que han de ser salvos. Pero si el Señor con los pocos que tiene o los muchos que tenemos, nosotros no nos ponemos firmes, no nos afirmamos, ¿para qué el Señor? ¿Para qué te mando más? ¿Para qué quieren más ustedes? Si ustedes les he hablado de un modo, de otro modo y de otro modo, ¿para qué? Todos sabemos un dicho que dice: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Si no los enseñamos, cuando lleguen por esa puerta, decir: no, aquí somos hijos de Dios. Aquí somos hijos de Dios. Aunque, Señor, dura es tu palabra, le dijeron algunos de sus discípulos. Y dice que se fueron. Y el Señor les dijo: ¿también ustedes se quieren ir? Pedro dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Quizás ahorita es duro, quizás ahorita es difícil. ¿Cuántos años?
100 que vivamos. Pero si Él nos ofrece vida eterna, miles de años por la eternidad con Él, no, pues yo prefiero 100 años de que tengo que echarle ganas, que tengo que esforzarme a ser un verdadero hijo de Dios. Porque si el Señor me está llamando, si el Señor me está diciendo, hey, te he dado muchas oportunidades, te he hablado de muchas maneras. San Juan capítulo 8, versículo 28 al 42, dice así: les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de el que me envió. Cierra sus ojos por un momento y le decimos a Dios: Señor, hemos leído tu palabra, Señor. Padre, hemos escuchado una introducción, bendito Dios, a este tiempo. Pero ahora en el nombre de Jesús le pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos, Señor, que podamos entender su palabra, bendito Dios eterno, que podamos estar dispuestos para lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, Señor, porque usted nos está llamando, porque usted quiere hacer cosas grandes, Señor, en nuestra vida individualmente, Señor, y corporalmente, Señor, y cada uno de nosotros aquí en este lugar, bendito Dios de gloria. Padre, en el nombre de Jesús le pido, Señor, que de mis labios solamente salga su palabra, lo que usted quiere hablar a mis hermanos, lo que usted habló a mi vida, Señor, que de ninguna manera, bendito Dios, sea ofensivo para ellos, Señor, sino que sea de bendición, de edificación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puse como ejemplo o como pregunta a mí mismo o a nosotros: ¿cuántos nuevos convertidos hay aquí? ¿O ya conocíamos de Dios los nuevos que van llegando? ¿O cuánta gente vemos que se para y dice: yo llegué porque vi que están hablando, anunciando las cosas de Dios y quiero aprender de ustedes? Quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos 12, y le quiero leer versículo 3 al 11 rápidamente. Dice así: considera a aquel que sufrió tal contradicción, está hablando del Señor Jesucristo,
de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, hermanos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Habla la palabra, Hebreos 12, no saliéndome del tema, pero quiero decirle primeramente que Dios sufrió en sí mismo el pecado hasta derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Él combatió, Él se esforzó para llegar hasta esa cruz ahí, para pagar por nuestros pecados, por lo que nosotros hemos hecho de mal. Pero nosotros, ¿hasta cuánto nos hemos esforzado? ¿Hasta la sangre? No creo. Dice aquí que nuestros padres en su tiempo a nosotros humanamente nos disciplinaban. Y dice que nosotros los venerábamos o los respetábamos. Oh, mi papá me disciplinó y tengo que respetar la disciplina. Dice que ellos nos disciplinaban solamente por un tiempo y ya. Pero Dios a veces nos disciplina, y cuando nos disciplina, Él nos disciplina, pero para que podamos llegar a la eternidad. Y dice el último que leí, dice, pero después, cuando recibimos la disciplina, da fruto apacible, de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados. Y le quiero leer rápido el Hebreos 12, el 10 y el 11 en el lenguaje sencillo para que lo entendamos mejor. Dice: nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él, Dios, mira a lo que nos ayudará a alcanzar su propia santidad de Él. Hebreos 12, 11 dice: ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien nos duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad a nuestra vida. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, aunque sea dura, aunque sea fuerte, pero la recibimos y la ponemos por obra, dice aquí que traerá paz, frutos de paz y de santidad en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que quiere Dios ver en nuestras vidas? Santidad. Dice el libro de Hebreos: buscad la paz y la santidad con todos, porque sin la cual nadie verá al Señor. Así dice su palabra. Y volvamos a Juan 8, 28, donde estábamos leyendo, solamente porque Jesús, habiendo dicho eso, la palabra que leímos dice que en el versículo 28 y 19 dice la Biblia que Jesús les dijo a la multitud o a la gente, les dijo: cuando hayas levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Se está refiriendo cuando levantaron al Hijo del Hombre en la cruz. Si usted se recuerda, aún hasta algunos de los soldados dijeron:
verdaderamente ese era hijo de Dios. Reconocieron que ese que estaban poniendo en la cruz era hijo de Dios. Comenzó a temblar la tierra, se cayó la tapa del templo y todo, y muchos comenzaron a correr, pero reconocieron que Jesús era hijo de Dios, porque lo vieron ahí en la cruz clavado, y él mismo les está diciendo eso. Dice: conoceréis que yo soy, porque él se llama Yo Soy. Entonces en el 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús hacía siempre lo que al Padre le agrada, siempre hacía eso. Entonces el 30 dice bien claro, léalo usted ahí o ahí, léalo arriba. Dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Quizás lo quiero compartir o partir en dos fases. La primera es de que cuando él les dijo allí en la escritura que cuando lo levantaran a él, porque él hacía lo que el Padre le decía, porque él es el gran Yo Soy, porque el mismo Jesucristo es el que era y el que ha de venir, el Yo Soy. Dice que muchos creyeron en él. Y a veces a nosotros hasta ahí nos ha llegado el entendimiento. Alguien nos habló de Jesucristo, venimos una y otra vez y nos hablan del Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a la cruz a morir por mis pecados, a morir por mis enfermedades, por mis dolencias, porque dice el libro de Isaías, hasta lo recitamos. Sí, yo soy hijo de Dios. No, sí, hasta ahí. Sí, yo soy hijo de Dios y qué bueno, y estoy bajo la gracia. Oh, no, está bien, está bien. Pobrecitos los que estaban bajo la ley, tenían que hacer todos esos ritos, todos esos sacrificios en ese tiempo para poder entrar delante de la presencia de Dios. Aún los sacerdotes por todo un año tenían que santificarse para poder entrar ahí en el templo a la presencia de Dios. Aún dice la Biblia que les ponían aquí, les ponían unas campanitas y un lazo amarrado desde afuera, y el sacerdote iba entrando, y si ya las campanitas no se oían, es porque había caído fulminado delante de la presencia de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y ese hombre tenía por orden santificarse, prepararse para entrar en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Yo me pregunto si en ese tiempo habría alguno de esos hombres que dijera: me toca, porque era un gran privilegio entrar a ese lugar, a la presencia de Dios. Me pregunto si alguien, cuando ya estaba, le habían puesto las vestimentas y estaba listo para entrar en el templo, y ya venía uno así como este muchacho galán. A mí me toca ponerte las campanitas y el lazo. No me las pongas, no las necesito. Yo me imagino, ¿habría alguno? ¿Usted cree que habría alguno que diga: no me las pongas, no las necesito? Limpiecito, preparado para entrar en la presencia de Dios. No me pongan las de estas, voy a salir vivo. Pero ahora decimos: qué bueno que nos podemos venir al lugar santísimo y no caemos fulminados, porque Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta ahí entendemos, hasta ahí está lindo, hasta ahí nos gozamos, hasta ahí venimos al culto, hasta ahí nos abrazamos, hasta ahí. Así estaban estos hombres que habían creído en él. Porque si usted sigue leyendo, dice la Biblia, vamos al 31,
Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, no a los que no habían creído en Él. Esos están allá afuera. Nosotros creímos en Él. Nosotros creemos en Él. Dice que les dijo a los que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, aquí en esto, en lo que dice aquí, en lo que yo les he enseñado, dice el Señor, en otras palabras, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Él prácticamente está diciendo, y me conocerán a mí, y yo los voy a libertar. Y le sigue diciendo, dice que ellos se atrevieron los que habían creído en Él, se atrevieron a alegar, como decimos por allá, o a debatir con Él. Y le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Querían matar al Señor Jesús. Dijera por ahí alguien: qué ingratos. Jesús, Él vino a morir por nuestros pecados, pero esos hombres se atrevían a debatir con Él, o se atrevían a decirle: nosotros, tú estás hablando de una libertad, tú nos vas a hacer libres. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Porque no habían entendido, porque no entendían que Jesús les decía: toda la palabra que yo les he enseñado, que yo les digo, ustedes la tienen que hacer. Así tienen que ser de obedientes como yo lo fui con mi Padre hasta la muerte. Así ustedes tienen que ser obedientes a mi palabra, porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y ustedes tienen que estar en mí. No podemos estar en Cristo si nosotros no hacemos su palabra, no le hacemos caso a su palabra, porque nos atrevemos nosotros a matar a Cristo, a quererlo matar. Jesucristo es la palabra y nosotros nos atrevemos a querer matar la palabra. La palabra que Él ya ha dicho, ¿sabe cómo la queremos a veces matar? Porque nos da vergüenza decirle a la gente que nosotros no decimos groserías, que nosotros no hablamos de doble sentido, que nosotros no nos podemos sentar ahí a estar chismoleando, o no nos podemos sentar allí a estar diciendo chismes o estar diciendo cosas que no nos convienen, dice la Biblia. Pero como queremos hacer sentir a aquellos bien, ahí me siento, o medio me parezco a ellos, pero yo voy a la iglesia. Y no, así no es. Porque el Señor Jesús quiere que nosotros seamos verdaderos delante de la gente, para que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a hablar a esa gente a sus oídos y les va a decir: tú tienes que ser como este. Pero cuando les dice: tú tienes que ser como este o como esta, para ser como ese, como esa, si yo le conozco sus chuecuras aquí en el trabajo, yo le conozco sus chismes,
Una vez aprendimos con mi esposa que nosotros, los hijos de Dios, no podemos ni siquiera hablar de ningún hermano, no un chisme, ni siquiera hablar de hacer un comentario negativo de algún hermano. No podemos. El mismo Señor nos dice que nosotros tenemos que hablar con cánticos y salmos entre nosotros. Porque si entre nosotros hacemos eso, cuando salgamos al trabajo, cuando estemos entre la gente, nosotros vamos a andar hablando entre cánticos y salmos, y la gente va a ver que somos diferentes. Dice la Biblia que tenemos que meditar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, día y noche, dice. O sea, nos está hablando en todo tiempo. En el trabajo, aunque tú veas que algunos no son de Dios, están en groserías o lo que sea, tú tienes que pasar por ahí meditando, cantando en el Señor y todo. Ok. Porque la gente entonces así va a querer ser como tú y como yo. A Dios le interesa eso. Porque Dios puede llenar aquí este lugar si Él quiere. La Biblia dice que Él puede añadir a los que han de ser salvos. Él los puede traer. Pero nosotros, cuando los traiga, ellos tienen que ver en nosotros cambios radicales hasta la muerte. No nomás así como que, venga, hermano, no le hace aquí, el pastor es bien chido, está tranquilo aquí todo, hombre. No, pero eso ha pasado. Eso ha pasado tras los años. Se ha diluido la palabra del Señor. Y el Señor les declara a estos hombres, y sigue diciendo con ellos. Él les dice: ustedes me quieren matar. Y habían creído en Él. 2 veces dice la Biblia que habían creído en Él. Y Él les dice: ustedes me quieren matar, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían ustedes. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Y le creyó tanto que Abraham se acordó de la promesa que Dios le había dado. Y le dijo: mira, tu descendencia será más que la arena del mar. Y un día Dios le pide a su único hijo, y Abraham va al monte y le dice: sacrifícalo. Pero Abraham va ahí, y el hijo se atreve y le dice: papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero el sacrificio. Y yo creo que Abraham iba pensando ahí: bueno, el Señor me había dicho hace años que de mi descendencia iba a ser como la arena del mar, pero ahora me está diciendo que a mi único hijo se lo sacrifique. Yo creo que mientras iba en el camino iba diciendo: yo te creo a ti, yo te creo a ti, tú me dijiste, yo te creo a ti, tú me dijiste, yo te creo a ti, tú me dijiste, tú me dijiste. Ahora nosotros podemos decir: Señor, tu palabra dice, tú lo dejaste escrito, te lo puedo ir a buscar, Señor. Tú me dijiste que ibas a hacer esto conmigo, que ibas a hacer esto por mí. Tú me dijiste. Pero ¿cómo podemos ir a decirle al Señor: tú me dijiste? Y el Señor nos dice: yo te dije, pero mira cómo está tu vida. Yo te dije, pero mira cómo anda tu corazón. Yo te dije, pero mira cómo te andas conduciendo. ¿Eres verdaderamente mi hijo? ¿Será que nos diga el Señor? Pero cuando nos dirigimos bien, como verdaderos hijos de Abraham, porque las obras de Abraham haríamos, creerle a Dios, creerle que el que nos llamó hará en nosotros la obra. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios en nuestras vidas.
No más venir y sentar, ya me va a tocar una varita del Señor y yo voy a ser cambiado inmediatamente. No, para eso dejó su palabra, para que la leamos y ahí en su palabra veamos, digamos, oh Señor, me estás hablando, yo me estoy comportando de esta manera y necesito comportarme de la manera que dice tu palabra. ¿Que me duele? Sí me duele. ¿Que no es fácil? No es fácil, porque mi orgullo, mi carácter, porque mi ego, porque qué dirán. Pero por ti, Señor, porque quiero estar contigo por una eternidad. Porque quiero, Señor, hacer valer la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, que tú pagaste por mí y por los que me están viendo, Señor, por los que me conocen. Que yo no sea una piedra de tropiezo para esa gente. Líbranos, Señor, de ser una piedra de tropiezo para la gente. Dice que es cristiano, mira cómo anda cabizbajote todo el tiempo. No que su Dios vive y vive para siempre. No que su Dios es poderoso, porque sí es poderoso, porque sí vive y vive para siempre. Porque si Él dijo que venía por nosotros, Él va a venir por nosotros. Porque si Él dijo que nos va a llevar con Él, si nosotros nos ponemos bien, Él nos va a llevar con Él. Así es, hermano. ¿Y cuántas promesas Dios le ha dado a usted individualmente? ¿Y cuántas nos ha dado como congregación? Si Él dijo, Él lo va a hacer. Pero Él tiene que hablar a nuestras vidas. Él tiene que ser con disciplina, hablarnos para decir, hey hijo, o le ponen o se ponen. Porque Él no nos puede decir, o le ponen o los pongo. Porque Él es un caballero. Porque Él nos ha dado la oportunidad de que nosotros decidamos. Porque si Él hubiera querido, hubiera con una varita tocado a cada uno y decir, este me va a adorar para siempre. Así, tiene que ser bueno para siempre. Pero cuando venimos aquí y nos ponemos en nuestro lugar y comienzan los cánticos y tú decides cerrar tus ojos y decirle, Señor, yo te alabo, Señor, yo te bendigo, Señor, yo te glorifico, gracias. Pero cuando lo haces con todo tu corazón, eso no tiene precio para Dios, hermano. Eso no tiene precio, porque Jesús le ha de estar diciendo a su Padre, mira, lo están haciendo con todo su corazón. Nos están agradeciendo con todo su corazón. Eso no tiene precio para Dios. Y el Señor le sigue diciendo a estos hombres, procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Versículo 32, como un comentario, dice, Jesús es la verdad que nos liberta de las consecuencias del pecado, del autoengaño y del engaño de Satanás. Jesús nos liberta del autoengaño, de engañarnos a nosotros mismos. Jesús nos muestra claramente el camino a la vida eterna con Dios a través de su palabra. Jesús no nos da libertad de hacer lo que queramos, sino nos liberta para seguir a Dios. La verdad perfecta de Jesús nos liberta para que seamos todo lo que Dios quiso que seamos. Dios tiene planes en nuestra vida. Y desde que Él nos llamó, Él tuvo un plan en nuestra vida para cada uno de nosotros. Tiene planes para nosotros y Jesús nos quiere libertad para que esos planes se hagan real en nuestras vidas. ¿Usted quiere ser cantante, cantor, predicador, que toque la batería, el piano, algo? Dios tiene planes en su vida.
El Espíritu de Dios se lo ha puesto en su corazón, no el enemigo. El Espíritu de Dios le ha puesto en su corazón que usted predique la palabra de Dios, que usted toque un instrumento para Dios, para alabanza y gloria de Dios. Pues Dios lo va a hacer, Dios lo va a libertar para que usted de una manera sobrenatural pueda hacer lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios le ha puesto en su corazón. En el versículo 41, como comentario, dice: Jesús hace distinción entre los hijos de la carne y los hijos legítimos. Los líderes religiosos descendían del patriarca Abraham, eso era lo que ellos peleaban, fundador de la nación judía. Por eso afirmaban ser hijos de Dios, pero sus acciones demostraban lo contrario, porque vivían bajo mentira. Los verdaderos hijos de Abraham son fieles seguidores de Dios. El hecho de que sea miembro de una iglesia ni sus relaciones familiares lo hacen un verdadero hijo de Dios. Lo que nos hace verdaderos hijos de Dios es lo que Jesús dijo aquí: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo ya no quiero ser esclavo del pecado. Quizás había pecados grandotes antes de venir al Señor, pecados muy visuales, muy pronunciados en nuestra vida, y venimos a los pies del Señor y le pedimos perdón, y tocó nuestro corazón y nos sentimos libres. Pero conforme el tiempo va pasando, Dios va sacando a flotes otras cosas que estaban más arraigadas en nuestro corazón, y nos va sacando, nos va diciendo: esto no te conviene, sácalo. Esto no es tuyo, sácalo, porque yo quiero la santidad verdadera en tu corazón. Yo quiero que cuando tú te acerques a mí, vengas con toda paz, con toda convicción, con toda libertad, y digas: Señor, yo soy un hijo tuyo. Es más, hasta ahorita yo todos los pecados que sé, que me acuerdo que tengo, ya te los he confesado, ya he creído que me has perdonado. Pero si hubiera algo más, Señor, tráemelo a memoria para poder pedirte perdón por ello. Pero yo quiero que tú uses mi vida. Yo quiero ver mucha gente que camine por esa puerta, Señor, y quiero ser un instrumento útil en tus manos para que decirle a esa gente: mira, pasa adelante, aquí te vamos a enseñar cómo se vive la palabra de Dios. Aquí te vamos a enseñar cómo llegar a la vida eterna. Aquí no te vamos a decir que somos hijos de Abraham y a veces cuando una chuecura ese no te preocupes, hombre, el pastor es chido, aquí casi nadie dice nada. No, porque Dios nos está viendo, porque Dios quiere que demos buen testimonio a los que va a traer, a los que van a venir. Pero tenemos que darnos buen testimonio entre nosotros mismos. Nosotros mismos, no tener ningún roce. Y si hubiera algo en nuestro corazón, hablar, ponerlo delante de Dios, decirle al Señor: Señor, si estoy aquí porque quiero estar con usted por la eternidad. Entonces, ¿para qué estuviéramos aquí, hermano? Perdiendo el tiempo. Porque a las finales el Señor nos va a descubrir cuando estemos delante de su presencia, y ahí nos va a decir: pase. O nos va a decir: no, por allá, por la puerta de atrás. ¿Qué quieres, hermano? ¿Que entremos por la puerta de enfrente con el Señor? O nos diga: por allá, por la puerta de atrás, allá que lo atienda otro. Yo no quiero eso. Yo quiero ser verdadero hijo de Dios. Yo no sé si usted, hermano, yo creo que usted también. Seamos verdaderos hijos de Dios. Ya demos testimonio. Ya Dios nos quiere bendecir, hermano, más. Ya Dios quiere que se llene ese parqueadero, y es más, que haya cola de gente ahí, que los que pasaban bien recio antes, que pasen, pero que cuando vayan allá se regresen.
porque algo fluya de aquí, de este lugar. Ha pasado por si no saben. Ha pasado, hermano. Eso puede volver a pasar aquí. Eso tiene que pasar aquí. Pero por eso Dios nos habla en nuestras vidas. Por eso Dios en su palabra es tan bueno, tan misericordioso, que nos da varios ejemplos y nos dice: sí, algunos creen en mí, pero ¿quién verdaderamente quiere estar en mi palabra, en lo que yo digo? ¿Quién verdaderamente quiere estar firme? ¿O quién me quiere matar? Porque querer matar a Jesús hoy en día es querer matar la palabra, es querer transgiversar la palabra, es querer hacerla a nuestro propio entendimiento o a lo que nos conviene, nuestra conveniencia. Sí, cierto, gracias. Y no tiene que ser así, hermano. No tiene que ser así. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Bendito sea Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, hermano, por favor. Cierre sus ojos. Bendito sea Dios. Tome a bien, hermano, que Dios hablaba con esta gente, que ellos se atrevían a debatir con Dios, con el Señor Jesús. Se atrevían a debatir con la propia palabra, con el mismo que es la palabra. Y si Dios ha hablado a su vida, hermano, usted dígale al Señor: Señor, tú has hablado a mi vida, tú me estás hablando. Tú ya tienes días hablándome en el trabajo. Escuché un canto el otro día, Señor. Algo vi yo en la televisión, qué sé yo. Tú me estás hablando, Señor. Ya es tiempo de que ya, Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer. Quiero verdaderamente llamarme un hijo de Dios. No quiero solamente a mi conveniencia decir: hoy estamos bajo la gracia y no hay problema. No, hermano. No. Dice alguien, o dicen las gentes por ahí: esta vida no la tenemos comprada. No la tenemos comprada. Bendito sea Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Te bendecimos, Señor, y te